Gracias te damos, Señor, porque una vez más, Padre, tú nos permites, Señor, juntarnos a través de esta línea, Señor, para poder aprender. Mira, Señor, para poder compartir un momento y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos has dado, aún enfrente de las dificultades, aún enfrente de todo lo que pudiéramos pasar. Señor, sabemos que tú, Padre, eres el que nos alienta, eres el que nos sustenta, Señor, y es el que nos lleva, Señor, a seguir creciendo, a seguir avanzando. Te damos gracias por eso, Señor, porque tu amor ha sido tan grande sobre nuestras vidas, Señor. Hemos podido ver tu mano de misericordia, Señor, cómo nos ha guardado, cómo nos ha mantenido, Señor, en esta fe, Padre. Gracias, Señor, por eso. Bendice la vida de nuestros hermanos, Señor, que nos van a estar compartiendo tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y úsalos, Padre, para la gloria tuya, Señor, para que esto del reino, Señor, siga creciendo en nuestros corazones, Padre. Como prepares a cada uno, Señor, de los que estaremos escuchando, Señor, para que esta palabra, Padre, pueda forjar en nosotros un estilo de vida, Señor, como tú esperas de cada hijo tuyo. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú en esta tarde, Padre, nos vas a hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a todo nuestro sentir, Señor, de poder aprender. Costó. Amén. Y aquí voy a hacer eso. ¿Me escuchan? No. Ya Sí, veo. escuchamos bien. Bien, súper bien. Ok, vamos a empezar con una recapitulación del capítulo, porque ya como llegamos al final de este capítulo, Manuela nos va a leer el capítulo completo y vamos a tratar los últimos versículos ya de 35 hasta el final. Así que vamos a escuchar este capítulo completo. Ok, hay que poner el niño a la cama. Juan 9. Mientras pasaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es que hace bien. Sí, bien. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: Este es. Y otros: No, pero se parece a él. Él decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo: Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos.
Entonces volvieron a hablar al ciego. Tú, ¿qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya os dije y no escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le ultrajaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriese los ojos de uno que naciera ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gracias, Manuela, gracias. Así que vamos a ver estos últimos capítulos que para mí es como el broche de oro de este capítulo, el encuentro por fin de este hombre con, bueno, la había encontrado antes, pero sin verlo. Este encuentro cara a cara, ojo a ojo, de este hombre ciego, del cual no conocemos el nombre, con Jesucristo. Y esta relación que se establece de manera completa. Esta relación que empezó por una sanación, con estas persecuciones, con esta toma de posición del ciego frente a su experiencia y a la negación de esta misma experiencia por parte de los fariseos. Ahora lo echaron para afuera y vemos que ahora Jesús se acerca hacia él. Juan 9:35, ¿lo lee de nuevo? 35. Jesús oyó que lo habían echado afuera, y cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre?
Realmente yo anoté eso. Jesús oyó que habían echado afuera. Jesús estaba pendiente de lo que pasaba con este hombre. Estaba alerta a noticias acerca de esa situación. Y para mí fue de descubrir eso, de pensar en la realidad de la atención de Dios sobre nuestras vidas. Ahí este hombre se mojó, se expuso, no se tiró para atrás para defender a Jesús en su experiencia frente a fariseos, a gente formados, a gente doctores en la ley. Y lo echaron para afuera, pero Jesús está pendiente y oyó que le habían echado para afuera, estaba pendiente de él. Y yo creo que es una promesa también para nuestras vidas de saber que Él está atento a nuestras vidas. Él sabe a dónde estamos. Bueno, lo dice la palabra, ni un pelo de nuestra cabeza puede caer sin que lo sepa. Para algunos es más fácil que para otros. Pero también dice que ni un gorrión, ni un pajarito se puede caer sin que Él lo sepa. Él está atento. Pero más allá de la atención de la universal que Él tiene sobre la creación, hay una atención personal para sus hijos. Y quería relevar eso a la gente que lo buscan, a la gente que están comprometidos con Él, a la gente que están en camino hacia Él. Él está atento a ellos. Hay citas divinas. Él está esperando. Él está mirando. Él está atento. Y eso me lo encuentro lleno de vida y de promesa para nuestras vidas. A veces pasamos momentos difíciles. Pero Él sabe. Y Él está atento. Y Él nos espera a la salida. Hay pruebas, hay dificultades. Y ahí a la final de la prueba, aquí estaba Jesús para animarlo. Me hace pensar ahora que lo digo en la situación de Jesús mismo, cuando estaba en el desierto, tentado por el diablo. Y después de la prueba, vienen los ángeles y le dieron de comer. El Padre estaba atento a Jesús, a su necesidad. Pasó la prueba, pasó la dificultad, había un momento a donde Él tenía que manifestar lo que Él es, tal como nosotros como cristianos a veces tenemos momentos donde nos sentimos solos, a donde nos sentimos a Dios y tenemos que caminar por la fe y demostrar que nuestra fe es sólida. Y estas pruebas son a veces difíciles, pero Él, el momento que es necesario, Él está ahí esperando a la salida para levantarnos, para encontrarnos. Y Él lo encontró lleno de vida eso. Y cuando lo halló, le dijo, lo halló, lo encontró, lo buscó y lo halló. Eso también va con lo que acabo de decir, esta intención divina. Es Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová me recogerá. Y 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hay una intención de buscarnos, de amarnos primero. Nosotros estamos muchas veces ignorantes de toda la plenitud de Dios, estamos como niños, pero Él nos busca y nos amó primero. Y por ese amor nos está acercando hacia Él. Nos está acercando hacia Él, sí. Me equivoco siempre con el no y el nos. Bueno, lo pronuncio mal. Yo sé lo que quiero decir, pero sale mal. Y ahí la pregunta que le hice es, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La pregunta esencial y suficiente. ¿Crees? A los pecadores se necesita, Él hace esta pregunta, ¿crees? Para establecer la relación perfecta con Él. Creer. Es lo que se pide a una persona que no conoce a Dios. Cree, acércate, pon tu confianza en mí. ¿Crees? Y así se puede establecer una relación para la eternidad. Así se puede nacer de nuevo, poniendo su fe en la obra perfecta y suficiente de Jesucristo. Para nosotros, como cristianos, cuando pecamos, cuando estamos en situación de separación de Dios, a pesar que somos de la familia, ya no hay perdido la salvación, somos de su familia. Cuando
somos separados por nuestro pecado, porque como hemos visto varias veces en los cursos anteriores, lo que nos pide es confesar nuestro pecado y arrepentirse y confesar nuestros pecados. Eso en Juan 1 está muy claro. Juan 1 de 4 a 9 lo dice muy claramente. Si han pecado, confesad su pecado y el fiel y justo para perdonarlos y limpiarlo de toda iniquidad. Y si decimos que estamos sin pecados, lo hacemos el mentiroso. Porque somos todos pecadores, pero lo que necesitamos para restablecer relaciones quebrantadas con Dios es la confesión como cristiano. Pero nunca se pide confesión a la gente que no conocen a Dios. Se le pide solamente la fe. La fe y el cambiar de vida. El arrepentimiento, dejar la vida atrás, que es como la conversión, es cambiar de dirección. Yo andaba por allá, ahora descubrí mi miseria, descubrí mi incapacidad de ser bueno, descubrí que yo soy pecador y que no soy suficiente, soy indigno de Dios. Señor, yo vengo hacia ti, toma mi mano, toma mi vida en tus manos y condúceme en el camino de la eternidad. Y eso lo que es el pecador necesita hacer, el hombre sin Dios necesita hacer para entrar en la familia de Dios. Una vez dentro, existe la confesión simplemente para restablecer cuando uno está caminando con Dios y por alguna razón mete la pata, uno se equivoca o cae en una tendencia que Dios condena y nos separamos de Dios, perdemos la comunión con Él, lo que necesitamos es confesar simplemente. Estamos claros, la confesión no es ir donde el pastor o el cura. Ahí la confesión en 1 Juan es claramente venir delante de Dios y decir, tú tienes la razón. Confesar quiere decir, la palabra griega es homologeo, como la homologación de un producto para que sea en las reglas, en las líneas aceptables en el país. Por ejemplo, un auto tiene que ser homologadas, que sus frenos sean buenos, que la dirección funcione, que su motor no contamina, para ser homologada, no sé cómo se dice, tiene su homologación. Y la palabra para confesar es homologueo, es decir, tú tienes razón, lo que dices está bien, yo me pongo debajo de tus condiciones, yo declaro contigo que lo que hice está mal, homologueo contigo que eso está mal, digo, estoy de acuerdo contigo, eso está mal, y ayúdame, límpiame de toda iniquidad, perdóname y condúceme ahora. Eso es la confesión, no es ir donde el cura y contarle toda su historia y después te dice, te hace un signo de la cruz y te da alguna penitencia y ahí está restablecido hasta el próximo. No, eso no es bíblico. Nunca se pide no, ahí voy a rectificar algo. Hay una vez que se pide confesar tu pecado a los ancianos de la iglesia, es en el Santiago 5, cuando uno pide la unción de aceite para ser sanado. Ahí sí dice confesar su pecado a los ancianos y sean sanados. Aquí una sola vez aparece este consejo de confesarse a una persona, pero el resto de la Biblia no lo dice nunca. No es así. No es así. Así que en el Antiguo Testamento sí había que ir a dejar los sacrificios en el templo y por sus pecados y hablar con el sacrificador de lo que había hecho, pero eso es el Antiguo Testamento. Ahora tenemos una relación, ya no hay intermediario entre Dios y los hombres, hombre que sea un hombre, ya no hay un sacerdote entre Dios y nosotros, tenemos una relación directa, no necesitamos que alguien humano valida nuestra confesión, dice, está bien mi hijo. No es así. Seguimos, porque ahí me estoy perdiendo un poco. Aquí, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Muchos manuscritos dicen Hijo de Dios en este lugar. De hecho, la versión de Cachidoro de Reina, que es la primera versión de la Reina Valera, lo dicen así. Versículo 35, lo puede leer ahí. Dice, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Eso es la versión de Casiodoro de Reina. Pero muchas veces la versión inglesa con la cual estudio, la King James, o la versión francesa que tengo también, dice la misma cosa. Me hablan de hijo de Dios. Y la Reina Valeria, con muy poca Biblia, otra Biblia dice hijo del hombre. Pero bueno, es un detallito que no tiene mucha importancia Mm. teológica aquí, a pesar que muchas veces en el Antiguo Testamento, en Zacarías, por ejemplo, se habla del Hijo del Hombre como siendo el Mesías que hay de venir. Um, Ahí lo escribí, sí, o el Hijo de David debe estar conocido, ahí en Mateo 22:42. Que dice, ¿qué pensáis acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. El hijo de David. Aquí otra apelación que los judíos tenían, el hijo de David, porque sabía que el Mesías tenía que ser la descendencia de David. Eso por el versículo 35. Vamos al 36. ¿Me lo puede leer? Él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Aquí él no lo puede reconocer. Recuerda que él está frente a frente, ahora ve a Jesús como hombre, un rostro humano de carne y hueso, pero todavía no sabe quién es. Y aquí, él, para que yo crea en él, ahí la palabra crear, como creer en el Nuevo Testamento, la palabra pisteo. Pisteo es poner su confianza en alguien, no solamente creer en Dios. Y eso es muy importante, porque muchas veces la gente cree en Dios, pero no ponen su confianza. No delegan su vida, no entregan su vida en la mano de Dios. Siguen manejando su vida con sus propios criterios, pero creen que hay un Dios aquí en el cielo. Aquí puse un versículo que es muy severo, ¿severo se dice? En Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La diferencia entre creer que hay un Dios y poner su confianza es masiva, entre la vida y la muerte. Y, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Escuché algo. Bueno, parece que no. Está entre la vida. Felipe, ¿Sí? ya que dijiste si alguien quería decir algo, me llama la atención cuando dice, por ejemplo, ahí cuando dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque estaba meditando en esta acción. O sea, el ciego, y todos sabemos que los ciegos tienen otras, o sea, hay otros sentidos que se desarrollan con mucho más fuerza, ¿ya? Y mucho más amplio. Entonces yo creo que, pensando, cuando él le dice, cuando él lo encuentra, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Yo me imagino que él en ese momento tiene que haber reconocido la voz de Jesús, ¿ya? Porque cuando él le habló, anda al estanque, qué sé yo creo que para un ciego la voz de Jesús es reconocible en cualquier momento. Él no lo conocía en el sentido de que cuando se fue a lavar y abrió los ojos, después no dice que vio a Jesús ni cosa por el estilo. O sea, Jesús, mientras él se fue a lavar, me imagino que tiene que haber seguido su camino, haber ido a otro lado, en fin, ¿ya? Y después de eso, cuando se encuentra con él, tiene que haber reconocido la voz, pero lo que le quedó en incógnito cuando Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque él pensaba ya que era un profeta. ¿Se acuerda cuando leyó Manuel anteriormente, cuando los fariseos le preguntaron, él decía que él creía que era un profeta, por lo que había hecho en él, la maravilla que había hecho en él? Porque también por la Escritura nosotros podemos entender de que los profetas llenos del Espíritu Santo, ya Dios les permitía hacer varias señales milagrosas sobrenaturales. Así que, pero cuando Jesús le dice, porque el ciego me imagino que tiene que haber sabido que fue Jesús el que él pensaba que era profeta, entonces cuando le dice que él era el Hijo de Dios, entonces ahí dice, creo, Señor, y la adoró. Es como decir, chuta,
yo pensé que era un profeta, pero ahora me doy cuenta cuando por lo que tú me dices y por lo que tú hiciste, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, y no sé, lo pensé de esa manera. Bueno, yo estoy buscando este pasaje más arriba donde dice, el mismo dice que de toda la eternidad nunca se vio que alguien sanara un ciego de nacimiento. Yo creo que él se dio cuenta que había más que un profeta, pero en todo caso aquí lo dice claramente, Señor, ¿quién es? Para que yo crea en él. Es como una pregunta que bueno, sí lo reconoció por la voz. En este caso, piensa que solamente tiene un profeta frente a él. Es una interpretación que podría ser clara, pero yo creo que más simple que eso. Yo creo que ahí está como en una situación a donde él se acerca a mirar lo que le dice antes. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Esta pregunta que Jesús le hace es, es como una confrontación para saber hasta dónde él está como abierto a dar su vida, a entrar en la relación con Dios. Es como una pregunta que llama a una respuesta. Y aquí él dice frente a él que él está viendo quién es. Sí, sí. Yo creo que se va a terminar en 10 minutos. ¿Recuerdas que cuando se corta el Zoom hay que entrar de nuevo el mismo vínculo y con el mismo código? Ok. La paréntesis, 10 minutos más. Yo creo que esa pregunta, en todo caso, aquí está este ciego abierto a creer por el milagro que él recibió. Y lo que quiera subrayar es justamente de qué fe estamos hablando. Para que aquí la palabra, cuando él dice cree en el Hijo del Hombre, es la misma palabra pisteo, que él está usando. ¿Pusiste tu confianza en el Hijo del Hombre? ¿Estás entregada al Hijo del Hombre? ¿Tu vida está dada al Hijo del Hombre? ¿Tú pones la confianza para la eternidad en el Hijo del Hombre? Y aquí respondió, Señor, ¿quién es? Para que yo crea en él. Está totalmente abierto. Su experiencia fue bastante impactante, lo menos que puede decir. Cambió su vida de un ciego que estaba en una calle, lo encontró en una calle mendigando. Y ahí ahora está de pie, está con toda su capacidad, está un hombre inteligente, según lo que podemos ver en su despliegue, su manera de contestar a los fariseos. No es para nada tonto, pero está minusválido y ahora ya no lo es. Y esta experiencia lo llevó a abrirse a un mundo espiritual que no conocía antes. ¿Pusiste también Hebreo 11.1? Hebreo 11.1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia de las cosas que se esperan. La realidad, la sustancia, el núcleo de las cosas que se esperan. Es no solamente una cosa, una creencia que Dios existe. Hay más que eso, en la sustancia. Pongo mi confianza en Él. Versículo 37. Jesús le dijo, ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. Ahí Jesús se revela. Y el que no lo había visto, ahora lo puede contemplar y juntar su experiencia con la persona de Cristo. Y eso es lo que debe pasar. Lo que debe pasar en una conversión, donde hay una idea de Jesús vaga, que no es precisa, que es, puede ser cultural, puede ser una cultura religiosa, una cultura solamente como mucha gente en Chile que no tiene ni fe, solamente una cultura histórica o ni siquiera histórica, pues la gente a veces piensa que Jesús es una persona mítico,
Pero aquí, de su sanamiento, de su experiencia, de su crecimiento en la fe, que vamos a ver un poquito más allá, con la confrontación que tuvo ahí, el encuentro, ahora Dios se revela hacia él. Y la conversión se trata de eso, se trata de que Jesús se revela. Si vemos el Evangelio de Juan, que estudiaron ya hace mucho tiempo, el capítulo 1, ahí vemos que él vino y se reveló, y el que cree puede ser hecho hijo de Dios. No es por el Espíritu, no es obra de la carne, es una obra espiritual. Voy a ver este pasaje porque no lo quiero. No tengo mi Biblia. Aquí Juan 1. Uno, 12. 12. Eso. ¿Te podría leer eso, Anora? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso del 13 me interesa. Los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. No nacieron de la sangre, no es una obra carnal, no es simplemente porque hemos descubierto por A más B que históricamente Jesús era verdadero, que creemos en Dios. No, es una revelación. Dios tiene que revelarse al corazón de los hombres. Es la manera natural, normal de la conversión. Uno se convierte porque uno busca a Dios, está en una situación difícil y en la realidad de esta unción que viene antes de la conversión, es donde Dios nos pone situaciones a donde nos damos cuenta de nuestra incapacidad de conducir nuestras vidas, a donde necesitamos de más, a donde tenemos vacío en el corazón, y Dios se revela. Y esta revelación de Dios hace que lo aceptamos. Siempre hay este intercambio, esta necesidad de revelación. No es obra de la carne, es obra de Dios. Eso es muy importante saberlo, porque podríamos tratar de convencer a la gente con argumento, con toda esta literatura que tenemos para defender a la fe, pero más allá del conocimiento intelectual, que podría ser dar una brecha en la vida de la gente para que se abran a la realidad. La apologética es buena para hacer una brecha, pero la conversión viene por una obra de Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos damos cuenta, ahí alguien nos habla de la palabra, alguien comparte la palabra, y de esta palabra, el oír, nos da capacidad de creer. Y en Romanos 10, y entramos en la relación con Dios. Necesitamos entrar en una relación viva. No es un tecnicismo intelectual, es una relación que se establece a causa de una relación con Dios. Voy a regresar a este pasaje. Una revelación, sí. Es muy importante eso. Sin esta revelación no es una fe verdadera. Si esta relación establecida no es una fe verdadera, es una fe intelectual. Y la fe intelectual va a ninguna parte, porque no tiene sustento, no tiene sustancia. Y cuando viene la dificultad, si no hay la relación vertical, solamente estoy hablando con mi propia mente, se va a torcer, se va a degradar, no va a funcionar. Hay gente que son muy convencidos y que van a mantener sus ideas hasta el final, y por desgracia Jesús le dirá, pero nunca los conocí. Pero hemos hecho milagro en tu nombre, pero nunca os conocí. Porque lo que es importante es conocer, entrar en una relación, estar en una relación con Dios, no saber de Dios, no saber de Cristo, no conocer la palabra de memoria, es tener una relación establecida a través del nuevo nacimiento. Eso lo
que es tan importante y que tenemos que entender. Y es lo que pasa aquí en la vida de este hombre. Dios se revela y él lo acepta. Y eso ahí entra en una nueva relación. Versículo 38. Y dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y ahí entra, creo, Señor, declara su fe, yo creo y lo adoro. Adorar en este pasaje es ponerse a los pies, inclinarse delante de él. Es como la mujer que se tiró a los pies de Jesús y rompió el vaso de alabastro de perfume y lo secó con su pelo. Eso, tirarse a los pies de Jesús y darse completo, entregarse, amarlo, de manifestar su amor, nuestro amor hacia Él. Es el pleno cumplimiento del versículo 3. Eso fue para que las obras de Dios se manifiestan en Él. No solamente la obra de sanamiento, pero la obra completa. La obra de Dios que es la llegada de Cristo para la salvación. Vemos el versículo 1. De un ciego desconocido fue encontrado. Versículo 7. Fue sanado por la gracia de Jesús. Versículo 11. Se levanta un poquito más. Testificó del milagro hecho por el hombre llamado Jesús. Ya identifica a Jesús. Es el que me sanó. Versículo 17. Él lo reconoce como profeta. En el versículo 28 fue ultrajado por su fidelidad, por su firmeza en defender a Jesucristo. Versículo 30 a 33. Confiesa que si Jesús no fuera de Dios, no podría hacer los milagros. Y ya dice las cosas. Este hombre es de Dios. Él ya afirma estas cosas. Y ahora cree y adora personalmente a su Salvador. Ahí vemos toda la progresión de el camino que él hizo desde su ceguera hasta creer, de tener una fe adulta permanente que va a crecer en el tiempo, por supuesto, porque es un niño en la fe, pero que ya es salvado, ya entra en una relación definitiva con Dios. Y por eso digo, literalmente es el pleno cumplimiento del versículo 3. Fue para que las obras de Dios se manifiestan en él. Ahí está la obra de Dios completa. No solamente el sanamiento, pero la salvación. A eso vino Jesús, para salvar. Ahí vemos, entramos en otro tema ahí, el versículo 39. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Aquí entramos en una paradoja de la manera de tratar como Dios trata a la gente que cree en ver. Y lo que va a seguir se va a hacer la misma idea. Pueden leer este pasaje largo de 1 Corintios 18 a 29. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Que nadie se jacte delante de Dios. La resistencia que Dios tiene hacia la gente que son llenos de sí mismo. Él da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Eso es un principio que Él tiene. Y siempre es así. A la gente que creen saber, que creen tener conocimiento sin estar en Cristo, no conocen a Dios. Son pretensiones. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido esto de los sabios y de los entendidos, y lo hayas revelado a los niños. Mateo 13:12. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Las personas que piensan tener algo sin tenerlo, les será quitado. Es paradojal que una vez que tenemos a Dios, nos es dado, pero si no lo tenemos realmente, nos quitan el resto, la capacidad, el pensamiento soberbio. Isaías 5:21, para ir un poquito atravesando la palabra, no es realmente una idea del Nuevo Testamento eso. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes según ellos mismos. Y Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí leemos de nuevo el Juan 9:39 en este contexto. Y dijo Jesús: Para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Para que vean lo que son necesitados, que no ven, y lo que ven, que piensan ver, están hechos ciegos. Y ahí vemos esta era que se va a desarrollar más allá, y la reacción de los fariseos es brutal frente a eso. Ahí vienen los fariseos. Al oír eso, el versículo 40 y 41. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí los fariseos entendieron muy bien el mensaje. ¿Acaso nosotros somos ciegos? ¿Hablas de nosotros? ¿Cómo eso? Ya reaccionan al tiro. Y aquí entramos en una mecánica de la realidad humana, que es el conocimiento de la ley, el conocimiento de las reglas. Es una mecánica que seguramente los pedagogos entre nosotros como Rita deben conocer. Cuando da una prohibición, eso genera el deseo de desobediencia. Tuve unos niños jugando en una pieza, tranquilín, ahí jugando súper bien. Tú dices: tengo que ausentarme 5 minutos, pero por favor, no miran detrás de la puerta que está aquí. Por favor, quédense aquí tranquilos. Eso genera el deseo dentro de los niños, estos lindos niños angelitos inocentes, de ir a ver detrás de la puerta. O no abren esta cajita. Van a abrir la cajita. Es una realidad humana.
una realidad que el pecado, la ley piconea el pecado que está en nosotros para despertarlo. Y es lo que dice Pablo en Romanos 7 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia, ni la ley, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el pecado, cuando hubo ocasión, obró en mí por el mandamiento toda Sí, qué raro. Aquí tengo un problema. Hay un problema. Porque sin la ley el pecado estaba como adormecido. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Espera, pero aquí no sé quién me trata de hablar por WhatsApp. Son uno de ellos. No. Ahí vemos sin la ley el pecado estaba como adormecido. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La llegada de la ley despierta el pecado. Es un principio. Y por eso aquí los fariseos no tienen ninguna excusa de no reconocer a Cristo, porque son convencidos de pecado por la ley de ellos mismos. No pueden decir no tenemos pecado. Y no pueden pretender que son inocentes, porque ellos saben. Y Jesús viene con una promesa. Y por eso que cuando dice que ustedes dicen que ven, pero la verdad que son ciegos. Porque no ven la realidad del perdón que yo estoy ofreciendo. Ustedes se ensillecen a sí mismos voluntariamente porque no quieren ver la realidad. Están negando, están en un sueño, están en una negación, están en una dimisión de la razón. Está en un mundo que no es real. Usted está negando la realidad de su propio pecado, sabiendo que usted son pecadores. Y es lo mismo que en Romanos 1 dice, cuando Pablo dice que retuvieron la verdad cautiva, a pesar que se puede ver hasta a través de la naturaleza, la gloria de Dios. La retuvieron, no la compartieron. Por eso Dios les entregó a su propia locura. Todo el capítulo 1 es bárbaro de Romanos 1. A causa de eso, este enseguimiento hasta la locura, hasta las perversiones sexuales en los cuales cayeron y caen todavía, están ahí tal cual. La realidad de la negación de la realidad, sabemos, se ve en plena vista la realidad de Dios. Ellos quisieron negar eso, y aquí ellos mismos son culpables de eso. Juan 15, 22 a 34 y 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Ahí su responsabilidad. Han visto la realidad, lo han visto, lo han contemplado, y no quisieron abrirse. Por eso que él dice más arriba, y a los que ven son hechos ciegos. Lo han visto y son hechos ciegos, son enceguecidos, viven en la oscuridad. Y a los que no veían, se reveló y ahora ven. Jeremías 2:35.
Tú dices, soy inocente. Ciertamente Él ha apartado su ira de mí. Porque dijiste, no he pecado, he aquí que yo entraré en juicio contra ti. Oh, Sí, po. El que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso, lo que hemos hablado de Juan 1 hace un mm, ratito. mm. 1 Juan, ahí lo tengo. 1 Juan 1, 8 a 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la realidad del el enseguecimiento que está creado por la negación de la realidad, la negación de el perdón de Dios, la negación de su propio pecado. Eso nos hace ciego. Y de hecho, hasta como cristiano podemos entrar en eso, de negar la realidad, de entrar en una vida virtual, a donde yo vivo manteniendo mis pecaditos escondidos, mis realidades que yo sé muy bien, que Dios no está de acuerdo con eso, pero sigo insistiendo de manera continua en negando esta realidad del pensamiento de Dios sobre estas realidades. Estoy cultivando mi ceguera. Estoy cortándome de la realidad de Dios. Estoy oscureciendo mi panorama, mi capacidad visual, espiritual. Y de poco a poco me pongo ciego, sordo, insensible. Porque mi conciencia, cuando mi conciencia que fue renovada por el Espíritu de Dios, cuando le digo a cada rato, vete a la esquina y cállate, al final obedece. La conciencia es un músculo que muy flexible a la voluntad del hombre. Se manipula por los medios, se manipula por la cultura ambiente. Y si yo voy a escuchar otras fuentes para otra fuente para calibrar mi conciencia, que no es la palabra de Dios, de poco a poco voy a poner la palabra de Dios debajo de otras realidades que son, por ejemplo, la cultura. Tomando un ejemplo, el aborto, por ejemplo. El aborto, sabemos que matar a un niño, es malo, es condenado. Pero ahora hay gente hasta cristianos que son capaces de abortar porque son situaciones y hacen callazo. Yo conozco personalmente personas que pasaron por eso. Hicieron caer a su conciencia y después se arrepienten. Pero tantas cosas, no voy a enumerar pecados porque cada uno sabe de qué hablo en sus propias vidas, pero es importante de mantener como ente calibrador de nuestra conciencia la palabra de Dios. Lo que piensa Dios de las cosas. Pensar con Dios. Pensar con la palabra. Pensar con sus normas. La palabra norma me gusta mucho porque suena a ley, pero con su pensamiento, con sus consejos, con su carácter, con su sensibilidad expresada en la palabra de Dios, en lugar de aceptar otros datos que van a calibrar nuestra conciencia de otra manera y después apartarnos de una visión completa y entrar en ese enseguecimiento porque preferimos proteger nuestro ego, proteger nuestras ideas, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra familia, qué sé yo. Google usa tu información para ofrecerte servicios que sean más útiles y personalizados. ¿qué es Tu eso? privacidad es importante y Google se esfuerza por proteger tus datos y permitir que controles la manera en que se usan. Disculpe. Para obtener más información,
Parece que dije una palabra a donde mi asistente vocal reconoció algo y me contestó, así que disculpe. La señora Ok. esa, no voy a dar su nombre, porque se va a contestar de nuevo, Ya. me contestó algo raro. Yo decía, es importante eso, mantener como fuente de alimentación de nuestra conciencia la palabra de Dios, para no entrar en el enceguecimiento, a pesar que conocemos a Dios. Y eso, yo creo que como cristianos tenemos que velar más que todo. El que no cree, el que no está en la relación con Dios, se puede entender que su cultura calibra su manera de pensar. No podemos tirar piedra a la gente del mundo que no conocen a Dios. Ellos necesitan ser renovados en su inteligencia para conocer el verdadero. Pero si nosotros que lo conocemos nos dejamos influenciar por el mundo, influenciar por la cultura y perdemos de vista lo que Dios piensa, estamos entrando en una autoseguimiento que es progresivo, porque de poco a poco nos apartamos haciendo concesiones al mundo, haciendo concesiones a otras maneras de vivir, y después no encontramos totalmente lejos de Dios y nos cuesta regresar. Pero siempre, siempre, siempre hay capacidad. Dios no abandona a sus hijos en la ceguera. Siempre Dios va a venir a golpear a la puerta. Y de hecho, si leen Apocalipsis 3, donde dice, tú piensas lo vamos a leer. Lo vamos a leer para terminar este pasaje muy lindo donde tengo Biblia, donde lo OBS. Aquí está. Vamos a la Biblia. Yo voy a la Biblia. Bible Time. Apocalipsis. Bueno, es el otro. No es ese tampoco. Aquí. Escrito el ángel de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Él dice estas cosas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venga. Sí, pero es que pone la cosita encima. Al que venza, Venza. Sí. al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tipo. Aquí vamos de nuevo aquí. La realidad de el enceguecimiento del cristiano que cree que lo tiene todo, que se apartó del caminar cerca de Dios. Pero a donde voy es, yo golpeo a la puerta. Este pasaje no está escrito para la evangelización, es para cristianos, es escrito a la iglesia. Y el que me abre,
cenaré con Él, restableceré la comunión con Él y Él conmigo. Y es una palabra de aliento que les doy para terminar este capítulo. Dios siempre está dispuesto y Él está golpeando Él a la puerta, pero la manía está dentro. Nosotros tenemos que abrir. Él está queriendo una relación con nosotros y Él quiere ofrecernos colirio para nuestros ojos para que veamos, porque cuando estamos enceguecidos. Eso será la conclusión mía para este capítulo.